Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuy Asedima. Fundado hace 29 años, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuy Asedima es una organización de función social que busca promover el empoderamiento de mujeres y pueblos indígenas para el ejercicio de sus derechos y la reafirmación de su identidad cultural. Las mujeres indígenas no teníamos la posibilidad de hablar, de expresar nuestros pensamientos en los medios de comunicación social. Éramos empleadas, funcionarias, que estábamos sujetos a un libreto para decir algo a nuestro pueblo en nuestro idioma. Esto fue el motivo que nos llevó a organizarnos a un grupo de mujeres comunicadoras sociales para decir lo que nosotras como mujeres queríamos decir a nuestro pueblo. La trayectoria institucional del CEDIMA ha sido marcada por significativos logros en la formación de mujeres indígenas en liderazgo social y derechos, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la incidencia en políticas públicas para el cumplimiento de las normativas y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Institution CEDIMA punta sa asimiyate kawai empleado na kansa reunión na kansa arust asirit hane aksara utjitek no. Hay veces algunos hemos pisado las instituciones o universidades, pero estos tipos de enseñanza, de conocimiento casi no se lleva, hermanos. Pero la institución CEDIMA es muy diferente. ¿Quién nos hace conocer nuestra realidad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y dónde venimos? ¿Y por dónde vamos a ir al futuro? Claro, cuando participé acá estaba con un cargo muy pequeño, pero eso me ayudó bastante en la institución para poderme prepararme como mujer, como persona, y también salir para compartir la experiencia con la gente de mi pueblo, de mi marca, o sea, de mi aire. Fruto de este trabajo, los profundos análisis sobre la problemática de la mujer y los altos índices de violencia en el área rural derivaron en la conformación de los comités de derecho y justicia en diferentes municipios rurales del país. En La Paz, el municipio de Mocomoco y la Red Intercultural de Lideresas y Líderes de Derechos y Justicia son las experiencias más resaltantes. En una buena parte de los comités de derecho y justicia están cumpliendo, por ejemplo, esa tarea, ese compromiso que hicieron al recibir sus credenciales, querida hermana. Los comités de derecho y justicia están conformados por lideresas que trabajan voluntariamente en sus comunidades con el único fin de denunciar hechos de violencia. Son mujeres que fueron capacitadas por el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara en el manejo de fichas sociales y rutas de denuncia. Y cursos, talleres, primer pasap no ve, hay cuatro margina nager nakta parak no maquita nairja utjan no may discriminaciones y hiscacha señanak no maquit utjan acá pueblo paco amban no y chastina nakani ko utjit no y hay ahora equidad de género hay como ma cargunax abjarjap kollaka hila chicat. En el municipio de Mocomoco, en la segunda sección, sí hay avance porque también las que nos hemos preparado, los hermanos y las hermanas juntamente con la institución CEDIMA, está rebajando, solo hay problemas, hay veces siempre cuando hay en alcoholismo, en las fiestas, en esas partes, pero así sanamente ya no es como antes, así que ya rebaja un poco. Digamos de un 100% a unos 50% está rebajando.
Para facilitar el trabajo de estas mujeres al interior de sus organizaciones, el SEDIMA realiza un seguimiento permanente y las apoya en su fortalecimiento con talleres para la gestión pública, ahondando en temas como liderazgo, organización y formación política, temáticas que permitirá a las mujeres la generación de propuestas y una gestión pública de apoyo a la participación equitativa en la revolución para el cambio social y democrática con equidad de género. Cuando kuna tiene necesidad de justicia, derecho, kuna jamate guarme hawali, akresiñan que hay cuatro preto boga, violencia, cuatro recibe hachak, para guajes que ya ves chak. Hoy por hoy, las escuelas de formación de liderazgos sociales y derechos se han convertido en instancias de estudio académico para mujeres indígenas, permitiéndoles adquirir conocimientos teóricos, fortalecer su autoestima personal y ejercer sus derechos. Hemos trabajado ya cerca de 10 años en la formación de liderazgos sociales en derechos. Y ahora queremos avanzar un poco más allá, ¿no? ¿Y qué significa esto? Si bien hasta ahora hemos formado mujeres y jóvenes en liderazgo social político, ahora lo que nos toca es profesionalizarles a este sector marginado en carreras técnicas, ¿no? Pero en carreras con titulación, ¿no? Para que ellas accedan a cargos, a trabajos dignos, con un título, con una profesión definida. Eso es el objetivo. Actualmente estas lideresas han logrado constituirse en mujeres influyentes al interior de sus organizaciones sociales. Muchas de ellas incluso ocupan cargos públicos a nivel local, regional y nacional, sin perder su identidad cultural, y luchan contra la violencia en razón de género desde sus organizaciones de base. Ahora nosotros también con estas capacitaciones que está viniendo, nos enfrentaremos, hermanas, no tendremos miedo, seguiremos paso adelante, iremos, hermanas, sin ningún miedo. Tenemos que capacitarnos más de lo que somos. En base a su experiencia de trabajo y los logros obtenidos en casi 3 décadas, el SEDIMA en la actualidad ha logrado constituirse en una institución referente cuando se trata de la formación de liderazgos de mujeres indígenas originarias campesinas, pero sobre todo es una institución pionera en la lucha contra la violencia, situación que compromete a la institución a seguir trabajando junto a su pueblo.